Hola, buenas tardes. Esta intervención forma parte de la programación de las jornadas que desde la Asociación Arco organizamos anualmente, dedicadas al patrimonio y a la cultura popular. Esta edición tan especial, por razón del confinamiento, la hemos denominado Mayada 2020. Bien, antes de la pandemia, en Arco teníamos previsto organizar por estas fechas una tertulia en torno a los concejos y comunales. Y como no ha podido ser, hemos optado por atrasar esa tertulia al otoño, si es que para entonces la pandemia nos lo permite. Y hacer ahora una charla que sirva como anticipo de esa tertulia. Esta es la razón del encargo que he recibido de Arco para grabar esta charla, y antes de empezar tengo que aclarar que lo que yo diga aquí es opinión personal, de la que solo yo soy responsable. Bien, a mucha gente de la que pueda estar escuchando esta charla, al menos a los más jóvenes, estoy seguro que apenas le sonará esto de los concejos y los comunales. En todo caso, si le suena, seguro que es como algo asociado al pasado lejano de nuestros pueblos, y sucede que, sin embargo, todavía hoy tanto los concejos como los comunales son realidades que siguen existiendo y que conservan una personalidad jurídica dentro del actual ordenamiento legal, aunque ésta sea de forma muy residual y digamos de un tanto marginal. En la legislación española, el régimen de concejo abierto es definido en forma genérica como aquel en que el gobierno y la administración municipal corresponden a un alcalde y una asamblea vecinal de la que forman parte todos los electores, ajustando su funcionamiento a los usos y costumbres y tradiciones locales, y en su defecto a lo establecido en esta ley y las leyes de las comunidades autónomas sobre régimen local. Bien, esa ley enmarca en el artículo 140 de la Constitución, en el que se reconoce la autonomía municipal y se establece que los concejales serán elegidos por los vecinos mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto. Y formalmente deja abierta la posibilidad de que los alcaldes pudieran ser elegidos bien por los concejales o bien por los vecinos, y añade que la ley regulará las condiciones en las que proceda el régimen de concejo abierto, remitiendo para eso la ley de 1985 que regula las bases de régimen local, y que en su modificación posterior, ya de 2013, dedica dos artículos, concretamente el 29 y el 30, a esta forma de organización local. En resumidas cuentas, el régimen de concejo abierto es un sistema de organización municipal en el que pequeños municipios y las entidades locales de ámbito territorial inferior al municipio, lo que nosotros en general llamamos las pedanías, que no alcanzan un número significativo de habitantes, se pueden regir por un sistema asambleario, con una asamblea de vecinos que sustituye al pleno formado por los concejales. La conclusión es que la ley hoy vigente reconoce la democracia directa, pero referida solo a núcleos de población muy pequeños, en Castilla y León de menos de 100 habitantes. En estos casos existiría la opción de que 2/3 de los vecinos pudieran decidirse por el régimen de concejo abierto, y para ello tendrían que solicitarlo al Ayuntamiento y a la Junta de Castilla y León. Vayamos primero a los orígenes históricos. En el caso de la península ibérica, la todavía escasa investigación histórica casi siempre sitúa esos orígenes en la Alta Edad Media, y más concretamente a partir del siglo VIII, en que los reinos cristianos del norte de la península
comienzan un periodo de intensa repoblación en su avance hacia el sur para recuperar los territorios que estaban en manos de la invasión musulmana, que recordamos ocupó la península ibérica a principios del siglo VIII. Esa invasión se produjo, como sabéis, en el año 711, llegando hasta el sur de Francia. La historiografía académica suele asociar el surgimiento de estas formas de autogobierno popular, los concejos y los comunales, a los fueros que en esa época se establecen en gran medida como pactos para la ocupación por colonos de aquellas tierras que van siendo ocupadas en el avance militar de estos reinos cristianos hacia el sur de la península. Asimismo, se reconoce su máxima vigencia en el periodo que iría desde el siglo IX hasta bien cumplido el siglo XIII, en que esos reinos ya estaban plenamente consolidados. Bien, pues personalmente yo disiento de esta interpretación, digamos, oficial. Pienso que hay que remontarse más atrás, al siglo V, en el que se estaba produciendo la descomposición del Imperio Romano y se iniciaba una nueva invasión de la península ibérica, ahora por tribus germánicas, los llamados bárbaros procedentes del norte. Veamos cuál es el contexto histórico de ese momento y las claves que a mi entender nos revelan el verdadero antecedente de los concejos abiertos y los bienes comunales como formas de autogobierno popular. Considero que dichas claves serían 4, que voy a intentar resumir. En primer lugar, la descomposición del orden romano. Esta descomposición propicia una decadencia de las ciudades y en paralelo una corriente de regreso al campo y por tanto una cierta autonomía de las poblaciones campesinas que se ven así aliviadas del peso que suponía el orden romano. Hay que recordar que el ordenamiento territorial romano se basaba en provincias y municipios, es decir, que era muy parecido al que hoy tenemos y que está inspirado en aquel ordenamiento romano. La disolución, en segundo lugar, como clave, la disolución de la institución de la esclavitud, que sucede como consecuencia de la propia descomposición del orden romano. Este es un hecho trascendental que a mí me parece muy insuficientemente valorado por la historia académica oficial. La esclavitud, junto al ejército, constituían el fundamento del orden social y del poder, en definitiva, del Imperio Romano. Hay que recordar que la democracia romana se caracterizaba porque excluía a los esclavos de toda participación en la vida pública y que el orden político era ejercido por generales, es decir, por militares, junto a grandes propietarios de tierras y, progresivamente, por una aristocracia religiosa que va surgiendo a medida que el Imperio Romano va adoptando acaba por adoptar el cristianismo como religión oficial. En tercer lugar, como clave a la que me refería, estaría la llegada de los pueblos germánicos. Pueblos que mayoritariamente son de tradición campesina y ganadera, fundamentalmente, que traen consigo sus propias y ancestrales costumbres de tradición rural y no urbana, y en buena medida basadas en formas asamblearias de autogobierno, que eran las propias de las pequeñas comunidades de poblaciones ganaderas acostumbradas a la necesidad de compartir en común grandes extensiones de pastos. Bien, y como última clave explicativa de la emergencia de estos sistemas de autogobierno, en esa época del Imperio Romano resulta que ya había sido adoptada la religión cristiana como la oficial del imperio, de tal modo que junto al poder político había surgido un poder religioso muy jerárquico
íntimamente ligado al poder político. En buena parte de la cristiandad se produce una reacción contraria a esa deriva política del poder religioso que se considera una perversión. Hay un antecedente de esa disidencia. Se trata del movimiento eremítico, muy extendido y común a otras religiones. Esa disidencia de la Iglesia, digamos, oficial romana se concretaría en el surgimiento posterior del monacato, que son comunidades de monjes que son partidarios de la vuelta al cristianismo primitivo y su forma original de organización en pequeñas comunidades que buscan el retiro en el campo y no en las ciudades, que son partidarios de una forma de vida austera y comunitaria al modo de las primitivas comunidades cristianas. Hay que recordar que la palabra iglesia proviene del griego ecclesia, nombre de la asamblea en la democracia ateniense, que fuera instaurada en la Grecia clásica. Estamos hablando del siglo VI, antes de la era cristiana. Bien, todo esto nos remite a unos orígenes de la democracia directa que yo pienso que nos ha sido sistemáticamente ocultada o no suficientemente estudiada por la historia oficial, que siempre es contada desde la óptica del poder mandante en cada época y que además ha procurado siempre generalizar un cierto desprestigio de aquellas formas campesinas de autogobierno, al igual que sucede con los bienes comunales, considerándolos formas y costumbres propias de sociedades primitivas y muy atrasadas, sociedades incultas y, en definitiva, pobres. Así pues, la investigación histórica de los concejos y los comunales ha estado centrada en referencia a los reinos cristianos, y en especial a partir del siglo XI, en que los concejos de las nuevas ciudades medievales todavía están inmersos en una organización feudal de la sociedad, lo que, a mi entender, imposibilitó la evolución positiva de la institución concejil, que no fue capaz de impedir su lenta decadencia posterior hasta llegar a su práctica insignificancia actual. Me explicaré mejor. A medida que el poder monárquico iba generando estructuras de poder más fuertes y complejas, hasta llegar a los estados modernos del siglo XV, esta fortaleza estatal era proporcional a la progresiva debilidad de los concejos, de estas instituciones populares. Igualmente sucedería, como veremos, con los comunales. Habiendo llegado esa relación inversamente proporcional a su máximo en nuestros días, en la actualidad, en que los estados son ya una hipercompleja estructura de control social, más poderosa que nunca, disponiendo de instrumentos coercitivos en extremo, donde no hay el más mínimo resquicio de la vida individual y social que pueda escapar a su control, de un modo que es totalitario como nunca pudo soñar ningún reino ni ningún imperio del pasado. Bien, los fueros de aquella época medieval, que pasan por ser el antecedente de los municipios actuales, yo los interpreto como un pacto entre los concejos y la monarquía, un pacto por los que las comunidades de colonos campesinos acataba el orden monárquico a cambio de que éste le defendiera de la continua agresión y abuso de los señores feudales. Estos fueros, a la larga, vinieron a sentenciar la decadencia de los propios concejos y de los bienes comunales. Con los fueros
Se trataba de pactar la sumisión al orden monárquico que se beneficiaba de la aportación de campesinos soldados que nutrían los ejércitos reales y que, junto con los impuestos, fortalecían al poder de la realeza, que en buena medida también se veía asediado por los señoríos feudales que, no lo olvidemos, contaban con pequeños ejércitos propios. El máximo de esta cooperación entre concejos y monarquía se produjo en la época en que los concejos de las grandes poblaciones contaban con una milicia concejil que resultaba decisiva en favor de la monarquía. La degradación de la democracia directa, que era original de los viejos concejos campesinos, estaba así servida. Se sabe que algunos de estos concejos llegaron a funcionar como verdaderos señoríos feudales, ya en esa época de decadencia. No tardando, aceptaron que la monarquía nombrara un delegado o regidor municipal que acababa acaparando el poder del concejo, subordinándolo en la práctica al poder monárquico e integrándolo progresivamente en la estructura estatal del nuevo régimen que supuestamente habría de suceder al antiguo régimen feudal. Bien, pues a pesar de esa larga decadencia, a pesar de todos sus defectos y limitaciones, la sociedad campesina tradicional en las aldeas más pequeñas mantuvo hasta bien entrado el siglo XX ciertas costumbres democráticas y comunales, en medio de una economía de subsistencia que precisaba de modo absolutamente imprescindible de contar con una buena convivencia entre los vecinos. Era necesario preservar una cierta igualdad entre los miembros de las comunidades locales, así como resultaba natural una cultura de cooperación y ayuda mutua, porque ello significaba un verdadero seguro vital ante los riesgos e incertidumbres inherentes a esa economía de subsistencia, así como las no menores incertidumbres causadas por situaciones de enfermedad, por ejemplo, por la muerte de un miembro de la familia o el incendio de la casa familiar, etc. Ayudar a otro vecino significaba, pues, tener su ayuda en caso de que nos ocurriera una desgracia propia. Así se procuraba que no hubiera desigualdades notables y de forma totalmente espontánea se buscaba la cohesión social, compartiendo bienes y dedicando mucho tiempo a la celebración de fiestas, a trabajos y encuentros vecinales en los que se fortalecía esa cohesión social y de forma natural brotaba un espíritu de comunidad. En paralelo a este cuidado del equilibrio social, tenía lugar un manejo de los recursos naturales que era ecológico y sustentable de modo natural, ya que de ese equilibrio ecológico en el uso de la tierra dependía la propia supervivencia individual y comunitaria. Voy a hablar a continuación de la expropiación de los bienes comunales y por tanto del proceso de las desamortizaciones, que es clave para entender la progresiva desaparición de los comunales antiguos. Habría que decir que en paralelo al auge del poder estatal se producía un proceso de desamortización de las tierras comunales en un continuo proyecto de privatización de esos bienes. Un proceso que no se detuvo hasta dejar estos bienes comunales en su mínima expresión actual. En España, este proceso desamortizador se inició a finales del siglo XVIII y se considera finalizado en torno a 1924, ya avanzado el siglo XX. En los
momentos previos a la proclamación de la Segunda República es cuando se produjeron estas últimas desamortizaciones. Consistía este proceso de desamortización en la apropiación por parte del Estado y por decisión unilateral de bienes inmuebles de dos tipos: los llamados de manos muertas, que eran propiedades generalmente eclesiásticas procedentes de donaciones y testamentos, y los baldíos y tierras comunales, que constituían el fundamental complemento de la economía campesina. Se trataba de una expropiación forzosa que mediante subasta ponía en el mercado estos bienes con la finalidad de conseguir unos ingresos extraordinarios para amortizar los títulos de deuda pública que expedía el Estado para financiarse. Con ello, además de acrecentar la riqueza del Estado, se generaba una nueva burguesía rural y una nueva clase media de labradores o pequeña burguesía. Y, en definitiva, se estaban creando unas nuevas condiciones capitalistas con una máxima privatización de la tierra y un fortalecimiento del sistema financiero en general y estatal en particular, logrando el Estado la máxima recaudación de impuestos. La desamortización fue el instrumento político principal de los liberales, con el que modificaron radicalmente el sistema de propiedad del antiguo régimen, para implantar el nuevo estado de la modernidad durante la primera mitad del siglo XIX, un estado de ideología liberal y economía capitalista. Recordemos que la primera Constitución española fue la Constitución Liberal de las Cortes de Cádiz en 1812. La cuarta parte de la superficie del país, que estaba amortizada como propiedad colectiva o institucional, se convirtió así en propiedad privada. Quien compraba las tierras desamortizadas tenía un compromiso con la revolución liberal para defender el dinero invertido y, por lo tanto, se obligaba a apoyar a los liberales en el gobierno. Las tierras se subastan y se adjudican al mejor postor, y así los beneficiarios de la desamortización fueron los campesinos ricos y acomodados, así como la burguesía urbana especuladora y absentista, y la aristocracia poseedora de tierras, la aristocracia terrateniente. Nos tendríamos que preguntar a estas alturas qué imagen ha llegado hasta nosotros de aquellas instituciones del concejo abierto y de los comunales. Yo pienso que para una inmensa mayoría, como ya dije, esa imagen del mundo rural está asociada al de una sociedad pobre y atrasada, la de nuestros abuelos campesinos, imagen que en realidad corresponde a la época del franquismo y a la posguerra, una imagen que ignora todo el precedente histórico que acabo de relatar sucintamente, ese proceso de los concejos y comunales que corresponde a muchos siglos, 15 siglos en el caso de la península ibérica. Esto es así porque la memoria rural que tenemos reciente es la de nuestros abuelos agricultores, una época de posguerra en la que la escasez y la pobreza eran normales, pero no solo en las zonas rurales. El franquismo intentó un buen trato del mundo campesino porque en él confiaba tener su más importante base social por la religiosidad propia de los campesinos, de las sociedades campesinas, y que políticamente también era ciertamente conservadora, más conservadora. Una sociedad campesina de la que el franquismo se fiaba mucho más que de la clase trabajadora que se aglutinaba en las grandes ciudades
y poco a poco se iría aglutinando en torno a los nuevos polígonos industriales. Y sin embargo, el régimen franquista es responsable de haberle puesto la puntilla al mundo rural a partir de su impulso tecnocrático desarrollista de los años 60 y 70, en que tienen lugar las migraciones más importantes del campo a la ciudad y que en última instancia son las que propiciaron e impulsaron el actual estado de envejecimiento y despoblación de la que hoy llamamos España vaciada. Esta España vaciada se corresponde con aquellas regiones que, como Castilla, no hicieron el paso por la revolución industrial porque su burguesía, eminentemente rural, era de mentalidad rentista y no inversora, constituida por propietarios de tierras que esperaban vivir de las rentas, que eran herederos de aquellos que se habían hecho con las tierras procedentes de las sucesivas desamortizaciones. Es, por tanto, como poco sorprendente que a pesar de estos antecedentes todavía sea en estas regiones más ruralizadas y castigadas por la despoblación y el abandono del Estado donde el franquismo conserve su mayor predicamento. Soy radicalmente contrario a la imagen negativa del mundo campesino que nos ha llegado a través de la historia enseñada en las escuelas del franquismo y que en gran medida sigue vigente. Pero tampoco me sumo a quienes tienen una imagen idílica de los concejos que me parece igualmente irreal, carente de rigor histórico y de autocrítica. ¿Cuál es esa realidad actual de los concejos y los bienes comunales? Los bienes comunales gestionados hoy por las juntas vecinales son mínimos, comparados con todos los que fueron expropiados mediante las sucesivas desamortizaciones a las que me he referido. Y en todo caso, están subordinados a la gestión del ayuntamiento correspondiente y de la Junta de Castilla y León. Estos bienes son los que fundamentalmente constituyen los actuales montes de utilidad pública. En el catálogo actualmente vigente de la Comunidad Autónoma de Castilla y León se encuentran registrados 3.520 montes, oscilando por provincias entre los 148 que tiene Salamanca y el millar que tiene León. Conjuntamente representan una superficie aproximada de algo más de 1.820.000 hectáreas, lo que supone cerca del 40% de toda la superficie catalogada en España. El catálogo de la provincia de Palencia cuenta con 486 montes y una superficie total de 189.671 hectáreas. El aprovechamiento de leñas vecinales, el de pastos y el cinegético son prácticamente lo que queda de aquellos bienes comunales originales. En la actualidad hablamos más de juntas vecinales que de concejos. Y esto es así porque son una minoría los pueblos que se rigen en concejo abierto, a pesar de que la mayoría de nuestros pueblos cumplen sobradamente el requisito de tener menos de 100 habitantes. De los 648 municipios que, según el Instituto Nacional de Estadística, tienen menos de 100 habitantes, en Castilla y León únicamente 29 funcionan en régimen de concejo abierto. Es decir, menos de un 5% de los que tienen esa posibilidad. En Palencia hay 226 juntas vecinales, todas ellas amenazadas de desaparición, cuya administración pasaría a los municipios, que en esta provincia suman 191. En Aguilar de Campoo, de los 21 pueblos que tiene el municipio, solo 6 se rigen por el régimen de concejo abierto. Estos 6 pueblos, merece la pena mencionarlos,
Son Barrio San Pedro, Cordovilla de Aguilar, Foldada, Matalbaniega, Puente Toma y Villacibio. El total de entidades locales menores en España es de 3.725, de las cuales llama la atención que 2.236, es decir, más del 60% del total, sean de Castilla y León, y que 2.234 correspondan a la provincia de León, que sería el 33% del total. En las elecciones locales, en las 2.236 juntas vecinales de Castilla y León, son habituales las candidaturas únicas. En la última convocatoria electoral, esto sucedió en 120 de los 226 pueblos de Palencia, en 469 de los 665 de Burgos y en 507 de los 1.234 de León. Es un dato cada vez más frecuente que los alcaldes de pedanías y pequeños municipios residan en otros municipios o en la capital de la provincia. Y también es un dato a tener en cuenta que en las zonas ganaderas sea frecuente que el cargo de alcalde recaiga en un ganadero local, que casi siempre es ya el único que queda en el pueblo. Y otro dato no menos relevante es que un número importante de estos alcaldes reconocen que se presentan por un partido que no es el suyo, pero que lo hacen porque piensan que para el pueblo es mejor si se vota a quien gobierna en la capital, porque de allí es de donde pueden llegar las subvenciones para obras. También es cada vez más frecuente que nadie quiera presentarse al cargo de alcalde y que tenga que celebrarse un sorteo entre los vecinos. El clientelismo político que hunde sus raíces en los caciques locales de antaño, grandes propietarios y gente bien relacionada con el poder político, tiene así continuidad histórica en el presente, que acaba determinando la dinámica conservadora de los pueblos, de los pequeños pueblos. Por otra parte, hay que reseñar las circunstancias de que gran parte de la población se muestre reacia a la llegada de nuevos pobladores en estos pueblos, porque consideran que de lo poco que les queda a repartir, mejor será repartirlo entre menos, mejor que entre más. En definitiva, que solo acaban accediendo a la política una exigua minoría vocacional y desinteresada, junto a otros pocos que esperan obtener algún beneficio personal. ¿A qué se debe, pues, esta decadencia de las juntas vecinales, cuyo síntoma principal es la falta de participación y el desinterés de la población? Yo pienso que hay que enmarcarlo en un clima general de desinterés por lo público y la política. La mayoría de las personas creen que ya todo está decidido desde arriba y que no merece la pena participar. La sociedad en general ha sido acostumbrada a delegar su responsabilidad en la clase política y se justifica a sí misma diciendo para eso les pagamos. Y no es menor el hecho de que la vida actual se rija por un individualismo que interesadamente es fomentado desde el poder político y económico, por el que el individuo contemporáneo se relaciona individualmente con el Estado, del que acaba siendo un usuario o cliente. Del mismo modo que le sucede en su faceta de consumidor en los mercados, sin apenas relación con sus iguales. Todo ello pinta un panorama en que lo social, lo público, lo comunitario, lo convivencial en definitiva, no forma parte de los hábitos de una sociedad mayoritariamente educada en el egoísmo individualista. Entonces,
¿Por qué creo que merece la pena recuperar hoy estas instituciones populares, los concejos y los comunales? Pues lo intentaré resumir en lo posible, pero hay que tener en cuenta que este es un diagnóstico muy complejo y lleno de incertidumbres acerca del futuro de nuestra sociedad. Cualquiera que esté al día de la evolución social, económica y política sabe que estamos al inicio de una de las épocas más complicadas por las que ha pasado la humanidad. La globalización, que era la última y aparentemente la fase más brillante del sistema económico capitalista, se está descomponiendo rápidamente. La financiarización de la economía ha devenido en una burbuja especulativa continua, en que las crisis se suceden constantemente y en periodos casi continuos. La digitalización y sus tecnologías que posibilitaron el libre flujo de inversiones y de capital por todo el mundo, que parecían ser una solución de futuro, están en crisis total. No porque dejen de usarse, sino porque esas tecnologías no son capaces de absorber el desempleo creciente y masivo que es previsible en una economía que solo puede crecer y competir reduciendo al máximo los costes del trabajo y por tanto sustituyendo el trabajo humano por el de las máquinas. Un crecimiento que no puede parar y que tiene como consecuencia directa la obsolescencia de gran parte del trabajo humano, junto con el agotamiento de las materias primas provenientes fundamentalmente de la explotación de los recursos naturales, lo que acaba concluyendo en el agotamiento del territorio propio en los países industrializados, así como de los territorios ajenos en los países subdesarrollados, que están condenados a seguir siendo colonizados y objeto de una sucesión permanente de guerras militares que tienen en el fondo su origen, tienen un origen comercial y basado en esa imperiosa necesidad extractiva y desarrollista de la economía capitalista. Asistiremos en las próximas décadas a un colapso generalizado de la economía que ya está obligando a un cambio de rumbo y estrategia, por el que veremos, no tardando, cómo se disuelve la globalización y el capitalismo buscará su refugio en los estados-nación. De hecho, ya lo está haciendo. El auge que vemos de los populismos nacionalistas y de las políticas proteccionistas asociados, de las que los Estados Unidos son un ejemplo paradigmático, no hacen sino apuntar en esta dirección. En esas coordenadas, el Estado es un aliado imprescindible para el capitalismo. El Estado ha de cumplir la tarea de mantener un mínimo de bienestar social suficiente para contener la más que probable y masiva contestación social que está empezando a tener lugar como reacción a la precarización generalizada que se nos viene encima. A todo ello hay que sumar el tsunami destructivo que significan tanto el agotamiento del petróleo, que sostiene a todo el sistema productivo y mercantil de la economía capitalista, como los efectos del cambio climático que ya están mostrando su letal efecto destructivo. Y para postre, las nuevas pandemias, como la que ahora padecemos, que todas las previsiones científicas nos están anunciando para que vayamos estando prevenidos. Y el caso es que donde más se van a cebar todas estas crisis juntas es en las grandes ciudades, donde los recursos de supervivencia para la población urbana dependen absolutamente del mercado laboral y de esa capacidad financiera que tenga cada estado para mantener grandes masas en el paro, una gran masa de jubilados y todo el conjunto de servicios sociales que puedan amortiguar esa previsible rebelión social que
está anunciando la próxima época de precariedad generalizada. En las zonas rurales estaremos afrontados, cómo no, pero yo creo que en mucha menor medida. Y habrá una corriente muy fuerte de poblaciones urbanas que vuelvan su mirada al medio rural, como ya sucedió en épocas de crisis, en épocas de guerra, en otros tiempos y en todos los sitios. Y poblaciones que busquen formas de vida mejor y más segura. Esto no nos puede pillar desprevenidos. Sería un caos total si fuera así. Un caos para ellos y para la propia población local de los territorios rurales, es decir, para nosotros. Por tanto, es importantísimo que nos preparemos para esa nueva situación que cambiará radicalmente nuestras vidas y de toda la población, yo creo que no solo aquí, sino a escala global. Por eso, que yo piense en la necesidad de buscar inspiración en los bienes comunales y en la antigua democracia directa de nuestros concejos, pero no se trata de copiarlos y arriesgarnos a reproducir los mismos defectos que provocaron su decadencia. De lo que se trata es de que a partir de esa inspiración seamos capaces de actualizarlos, experimentando nuevas y más perfectas formas de bienes comunales y de democracia directa, que sean coherentes y estén a la altura de las nuevas circunstancias a las que debemos afrontar en ese futuro realmente negro que se anuncia. Bien, pues ese es nada menos el colosal reto que tenemos por delante. Salud y muchas gracias por vuestra atención.